Listo, me confirman por favor que pueden ver mi pantalla en este momento, la consola y el escritorio de allá de la universidad. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a seguir practicando y esto es lo que vamos a hacer más o menos de ahora en adelante un poquito. Seguir aprendiendo cosas del lenguaje C++, del subconjunto que estamos usando, digamos que nos sirve a nosotros, que mantiene las cosas simples. Vamos a, digamos, a seguir utilizando esto, pero con ejemplos ya aplicados un poquito al análisis numérico. Entonces hoy vamos a ver derivadas numéricas. Y para eso, pues vamos a arrancar de una vez con un programa de ejemplo que nos sirva a nosotros para observar precisamente cómo se comporta, cómo se calculan estas derivadas numéricas y cuáles también son posiblemente los errores que podamos tener nosotros en estas derivadas numéricas. ¿Qué cuidados hay que tener también? Entonces, déjenme, les voy a volver a copiar a todos los que entraron ahorita el, el chat anónimo por si acaso, pero igual les pido por favor que me acuerden porque en este momento estoy probando, tengo como muchos dispositivos, entonces ya no sé ni a dónde mirar. Entonces, por favor, me avisan si hay alguna pregunta por ahí que nos esté atendiendo. Les recomiendo, por favor. Esto acá, lo pongo aquí arriba. Y bueno, así más o menos podré tal vez verlo. Listo. Entonces, como les digo, lo que vamos a ver son derivadas numéricas. Eso es bien corto en el sentido que si estamos haciendo solo de una variable, pues es relativamente rápido, pero de todas maneras vamos a hacer algunos. Vamos a utilizar esto como un ejemplo para introducir otros conceptos de programación y a la vez también como ejemplo para introducir algunos, digamos, advertencias o cuidados que debemos tener cuando calculamos estas cosas matemáticas en el computador. Voy a traer el repositorio donde tengo los códigos del curso y voy a crear una carpeta para el día de hoy que sea como derivadas. Entonces hoy es 3 de noviembre. En un semestre normal estaríamos cerca al final ahorita. En cambio ahora estamos como cerca al final del principio más bien. 03 y numerical def le voy a llamar a esta carpeta del día de hoy. Voy a entrar allí para empezar a hacer los ejemplos del día de hoy. Entonces, de una vez, voy a arrancar de una vez. Recuerden que si yo le pongo -q, no es que ustedes lo tengan que hacer, es para yo eliminar algunas configuraciones que algunas veces utilizo. Y Max, por ahora no lo voy a hacer. Entonces, vamos a empezar con derivada sencilla forward el día de hoy. Y ya vamos a ver qué significa eso. Están, abro mi archivito. Y mientras esto empieza a abrir, voy a ponerlo acá, aquí, que me quede de esta forma. También voy a aumentar un poquito esta fuente. Supongo que para ustedes es mejor siempre que sea un poco más grande. Y acá también ahorita cambiamos el tema para que sea blanco. Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer el día de hoy? Calcular derivadas de una función numéricamente. Esas derivadas de una función se pueden hacer, digamos, básicamente de dos maneras. Una, yo conozco la forma de la función y quiero calcular su derivada. Tal vez la forma es complicada o no la tengo al principio, pero hay una forma analítica. Entonces queremos es, yo puedo evaluar esa función en cualquier punto, entonces yo quiero calcular la derivada a partir de esa posibilidad de evaluar la función en cualquier punto. La otra opción es que a mí me den unos datos, entonces esto se está tomando la posición en función del tiempo de cierto cuerpo, se está haciendo con tracker, lo que sea, y quiero calcular la velocidad. Entonces esa derivada ya no viene de una función, sino de unos datos. En esos casos, esos datos es mucho más explícito que tenemos una partición en el tiempo, un h, que no es cero, pero el concepto, digamos, de derivada sigue siendo el mismo. Entonces, básicamente, ustedes no sé si recuerdan que cuando les enseñaron las derivadas, normalmente como un límite, ustedes les decían f de x era igual al límite cuando h tiende a cero, vamos a ponerlo así, límite cuando h tiende a cero de f de x más h, si recuerdo bien, menos f de x toda esta cosa sobre H, ¿cierto? ¿Sí les dieron algo así? ¿Sí o no? ¿O sí se acuerdan de esto? Sí, señor. Sí, así fue, listo. Entonces, esto no cambia.
Pues esto es lo primero que vamos a utilizar nosotros. Observen que si h no es exacto, o sea, no tiende a cero, la derivada es exacta cuando h tiende a cero, cuando el límite existe, pero nosotros en el computador no podemos hacer que h tienda a cero, por varias razones. Una razón es que si h tiende a cero exactamente, en el computador pues tendremos f de x menos f de x, nos va a dar cero la derivada. La segunda es que cuando h tienda a cero, este f de x más h es muy cercano a este f de x. Y resulta que cuando ustedes en el computador restan dos números que son muy cercanos, el resultado tiene muchísimo error. Digamos que la resta tiene ese problema, se llama subtracción cancelativa. Entonces uno no puede como llegar a tender a pensar más bien que hace el h igual a 10 a la menos 300 y eso le va a dar súper perfecto. No, en lo que está quedando es con un montón de ruido. Además, si yo pusiera h a la menos 300, 10 a la menos 300, esos dos son muy cercanos, la diferencia entre ellos es muy pequeña. Esto que yo pongo abajo es muy pequeño, 10 a la menos 300, y estoy esperando que algo muy pequeño sobre algo muy pequeño me dé un valor finito. Todo eso genera puras fluctuaciones y ruido en el computador. Entonces resulta que para ciertos h, digamos que uno va disminuyendo el h, uno va viendo lo que espera matemáticamente, y es que el error, o sea, el error en la derivada, pues va disminuyendo, pero llega un momento en que el h es tan pequeño que el error empieza a aumentar. Y entonces eso quiere decir que en el computador yo no puedo simplemente pensar que estoy haciendo matemáticas y hacer que h tienda a cero. No, eso no tiene sentido ahí por diferentes cosas, por ejemplo, restar dos números muy cercanos. Entonces lo que vamos a hacer es aceptar que existe este error intrínsecamente y entonces lo que vamos a decir es, bueno, supongamos que h es finito, ¿listo? Y si h es finito, entonces lo que va a hacer es f de x más h lo voy a despejar. Para despejar este f, perdón. Esto es otra cosa, esto es una integración. Entonces lo que vamos a aceptar es un pequeño error, vamos a decir, bueno, listo, acepto que no voy a poder hacer esta expansión, entonces no voy a tomar el límite, ¿sí? Simplemente me voy a quedar con mi derivada calculada de esta manera. Tengo una función, recuerden que aquí estamos asumiendo que tenemos una función, entonces tengo una función que yo puedo llamar con un argumento x o x más h, pues igual sigue siendo un número, y voy a estimar la derivada de esta forma. Entonces evidentemente la derivada realmente va a ser una función de x y h, ¿cierto? Va a ser una función de estas dos cosas. Y entonces, pues uno lo que espera es que, supongamos, y esto es como la idea, supongamos que a medida que yo hago que el h sea más pequeño, entonces, pues se supone que esta función me aproxima cada vez mejor mi derivada. Entonces ya tenemos es que ir a probarlo. Y para hacer eso, entonces voy a dejar esto como un comentario en este código, comentario multilínea. Ay, a veces estas cosas inteligentes de borrarle a uno no son tan inteligentes realmente. Entonces vamos a dejar esta aproximación, pero recuerden que es una aproximación y recuerden que además los h's no necesariamente van a tender exactamente a cero. Aquí se pregunta aleatoria, ¿usted cree, profe, que los computadores alguna vez llegarán a hacer o entender las matemáticas de forma continua? Pues yo creo que eso depende de cómo les escribamos las reglas a los computadores. Digamos que, por ejemplo, hay algunos casos como 10, no sé, 10 tercios. 10 tercios no se puede poner con toda su resolución en un computador. Si yo hago la división, pero si yo lo que hago es mantener simplemente la expresión como 10 tercios y lo hago así de forma racional, pues entonces el computador sí lo va a poder procesar. Entonces depende de cómo le pongamos nosotros el concepto al computador. Creo que depende más de nosotros, de cómo representaríamos ahí las cosas. Ahora bien, si la pregunta es, ¿será que alguna vez podremos representar absolutamente todos los números, no sé, entre cero y uno? Eh, No, hay números que tienen infinitos decimales, entonces ya por ahí se nos va. Podemos hacerlo es lo más cercano posible y de hecho hay librerías para hacer con la mayor precisión, si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero es como el concepto del infinito. ¿El infinito realmente se alcanza o el infinito como tal simplemente es como potencial y podemos llegar allá? Depende, yo creo que en un computador tú finalmente necesitas cosas concretas, y entonces si estamos hablando de la representación de los números, entonces, podemos hacerlo lo más cercano posible, pero nunca vamos a estar allá. Yo creo que a los humanos también les pasa eso, ¿no? Los humanos tienen el concepto, pero no es que realmente puedan representar el infinito, porque tenemos recursos finitos. Por ejemplo, si un ser humano fuera inmortal, por ejemplo, en algún momento se le va a olvidar que es inmortal, porque como su cerebro es finito, pues por mucho recuerdo que pueda guardar,
en algún momento va a guardar todos los posibles recuerdos que pueda, a ser inmortal, y por lo tanto estaría en algún momento empezando a sobreescribir recuerdos viejos con las nuevas experiencias. Entonces va a llegar un momento en que, aunque sea inmortal por sus recursos finitos, va a olvidar que es inmortal y va a vivir vidas finitas, muy largas, pero finitas, porque está sobreescribiendo sus recuerdos. Cosas por el estilo. O sea, la cosa es, ¿puedo representar algo infinito en algo finito? Y la respuesta es no, pero ¿puedo acercarme a algo infinito con una precisión dada? La respuesta es sí. Esa será, si entiendo bien tu pregunta, mi respuesta. No sé si la entendí bien. En ese caso, si no, me disculpo entonces. Listo, usuario 677-360. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy y por lo tanto, pues entonces tenemos que definir una función f que sea a la que queremos calcularle las derivadas y una función de derivadas que nos va a calcular la derivada numérica. Y pues lo ideal, siempre que uno hace digamos, un código, es utilizar funciones que uno ya conoce, funciones en las que uno ya tiene la respuesta, pues para ver si lo que está calculando está bien. ¿Listo? Entonces arranquemos de la forma más sencilla posible. Simplemente vamos a escribir nuestras dos funciones. Entonces aquí tendríamos, a ver, vamos a hacerlo por ahora con float para que veamos aún más excesivamente cómo son estos errores. Float y vamos a poner una función que recibe pues un float. Bueno, aquí yo no sé, lo que pasa es que ustedes ven el float y se acostumbran. Dejémoslo con double, porque yo les recomiendo que para todos sus códigos, a menos que se les pida explícitamente que lo tienen que hacer con float, utilicen siempre double, porque double es realmente el tipo de datos mínimo que debemos utilizar nosotros en nuestros problemas. Entonces tenemos una función double fun, que es a la que vamos a derivar, y tenemos otra función que la podemos llamar fderiv, que va a ser función de dos cosas, o sea, que va a recibir argumentos, dos argumentos, double x y double h, para seguir con esta notación. La derivada depende pues, de esos dos argumentos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar acá. Vamos a utilizar argumentos de la línea de comandos. Char argv. Y le ponemos aquí return 0. Entonces, este código no hace nada, pero pues este código ya compila, ¿cierto? Porque pues como no hace nada, no llama a estas funciones, entonces pues el compilador sabe que ahí están declaradas, pero pues no, como no las estoy usando, entonces no le importa pues cómo estarían implementadas, porque no se están usando. Miren que esto va a compilar, ¿sí? Compila, pero pues es un código que no hace absolutamente nada. Entonces ahora vamos a implementar la función fun y es usual, digamos, utilizar, es el ejemplo típico, la función seno de x. Entonces vamos a decirle retorne seno de x. Antes de seguir, ¿alguien logró hacer el desafío? Me parece que no. Entonces, aquí está. Sí, yo me imaginé. ¿Con qué tiempo? Listo. Pero igual dejen, o sea, cuando puedan, échenle una mirada a ese desafío para ver si logran, pues, ver algunas cosas interesantes de implementar la función seno simplemente utilizando la expansión de Taylor. Por ejemplo, si ustedes la expansión de Taylor cogen y la miran y tienen el polinomio uno menos ¿cómo es? X menos X al cubo sobre 3 factorial más X a la 5 sobre 5 factorial. Ustedes al ver ese polinomio, ustedes no ven ahí la periodicidad. Y de hecho, pueden probarlo, pueden poner X y X más 2pi y van a ver que no les va a dar periódico y más otras cosas. Entonces, depende mucho como del punto en donde uno se pare, pero de forma arbitraria, la expansión de Taylor no es la mejor manera de implementar el seno, ¿listo? Entonces, yo voy a utilizar aquí la función seno de la librería estándar. Entonces, para eso, tengo que decirle, oiga, quiero la función seno de la librería estándar, esa es la que yo voy a derivar. Y para eso, entonces tengo que incluir un encabezado, y ese encabezado CMAT. Ese encabezado CMAT básicamente es un wrapper de la librería mat.h, donde tenemos nosotros disponibles un montón de funciones matemáticas. Voy a salirme un momentico. Va a ir aquí a CPP Reference. Listo, la buscamos. Esta es como la recomendada para que ustedes busquen aquí digamos como precisamente referencias de funciones y cosas de ese estilo. Entonces observen por favor que aquí está
están los diferentes encabezados que pueden utilizar ustedes con los diferentes estándares. El estándar, digamos que nosotros vamos a usar máximo, va a ser como el estándar C++17. Realmente C++ se ha convertido en un monstruo gigantesco que trata de resolver problemas de todo tipo para todo el mundo de la manera más genérica posible. Y pues llega un momento en que se vuelve como realmente raro entenderlo. Yo, por ejemplo, de C++20, por ejemplo, esto de la librería de conceptos y esas cosas, yo realmente no he necesitado nada de eso para el nicho en el que trabajamos de computación científica, pero de pronto sí, de pronto es que alguien sí lo debería usar y de pronto es mejor, pero para lo nuestro realmente por ahora no es necesario. Lo que quiero es ir aquí a esta parte de la Numerics Library y voy a abrir esta pestaña y voy a abrir también esta pestaña porque C++17 nos trajo más funciones especiales. Entonces, bueno, vamos a ver después cómo generar números aleatorios, cosas de ese estilo, pero quiero mostrarles que la librería estándar CST de lib, si ustedes la recuerdan que usamos la vez pasada para leer de la línea de comandos, transformar las cosas, a, digamos que leíamos las cadenas a enteros o a long long y ese tipo de cosas, pues tiene aquí un montón de posibles funciones que nos pueden servir, mínimo, máximo, exponentes, etcétera. Esto realmente, pues, esto realmente está disponible si, miren, aquí dice math. Si incluimos CMAT, realmente es suficiente. Hay, bueno, funciones para elevar a la potencia, raíz cúbica, raíz cuadrada, senos, cosenos, arcosenos, arcocosenos, arcotangentes, senos hiperbólicos. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas, la función gamma, para redondear. Hay un montón de funciones disponibles y en las funciones especiales que también se incluyen con CMAT, acá, defining header CMAT, entonces tenemos polinomios asociados de Laguerre, de Legendre, beta, bueno, veces cilíndricas, hay de todo acá, hay un montón. Entonces, realmente ese tipo de funciones no es bueno que uno las implemente. Si ustedes ya se enfrentaron a eso, pues podrían pensar que no, que utilizando los polinomios de Rodríguez y que no sé qué cosas de las relaciones de recurrencia lo van a hacer bien. Y eso es falso. Uno probablemente lo va a hacer mal, no le va a dar con buena precisión y va a ser completamente inestable. Entonces, lo mejor es utilizar las funciones de la librería estándar. Entonces, en ese caso, pues vamos a utilizar las funciones de la librería estándar. Entonces, utilizamos CMAT para poderlas usar y con esto ya tenemos disponible el seno. ¿Listo? No el seno con la función de Taylor, eso se calcula con otras maneras para que sea realmente periódico, para que sea estable, que nos dé la precisión de la máquina. O sea, si estamos utilizando Double, entonces que este man básicamente nos dé la precisión de un Double de 15 cifras decimales aproximadamente y cosas de ese estilo. Independiente de si X es pequeño, grande y además que sea periódico, etcétera. La expansión de Taylor no es la forma en la que se implementa esto en el computador. Entonces, bueno, esta es la función que calcula pues el seno y vamos a hacer ahora la implementación de la derivada. Entonces, la derivada realmente es una derivada genérica donde vamos a escribir básicamente lo que tenemos arriba en nuestra fórmula. Entonces, ¿qué tendríamos que retornar? Básicamente lo que tendríamos que hacer es return fun en x más h menos fun en x y todo esto dividido entre h. ¿Listo? Eso es todo. Con esto estamos llamando a la función fun y estamos entonces calculando la derivada. ¿La derivada del seno cuál es? Cocina. Coseno, ¿cierto? Entonces podemos calcular esa derivada, digamos exactamente, y con eso podríamos comparar, pero eso solamente es en este caso que tenemos una función conocida o cuya derivada conocemos, pero en general, pues digamos que no tenemos con qué comparar, y en esos casos siempre es preferible ver cómo se comporta la derivada en función de h. Entonces, listo, escribamos acá, por ahora vamos a ponerlo como constantes, entonces const double X, el X lo vamos a fijar por ahora, y lo vamos a fijar en un valor, no sé, pongámosle 2.7, ¿sí? Y pongámosle también un valor, con double H, y le vamos a poner un valor de 0.1, a ver cuánto nos da. Entonces, vamos a imprimir, a ver, ¿cuánto es el X?
Vamos a imprimir cuánto es el h. Vamos a imprimir ahora cuánto vale la derivada en s de x. Y vamos a imprimir la derivada exacta, que sería st de cos de x. ¿Listo? Y aquí terminamos y ya. Vamos a ver esta primera versión, pues, cómo nos da, si nos funciona o no nos funciona. Y ya. Ahora aquí me toca hacer x, h, ¿no? Eso nos toca es así. Listo. ¿Ve? Señor, Eso, ¿cuál era la utilidad de esto de T? El slash T entre comillas. de esto que está aquí entre comillas, del slash t, Sí, señor. es un tabulador. Simplemente para separar con espacios como uniformes nuestros números. Ok. Listo. Profe, ahí en la implementación de Federic falta poner double H, ¿no? Acá, ¿cierto? Ahora sí está bien. Listo, gracias. Entonces ahora vamos a compilar y vamos a imprimir. Entonces miren que nos sale esto. Bueno, el x es 2.7, el h es 0.1 y miren que la derivada numérica nos está dando menos 0.92 y la derivada exacta es menos 0.90. ¿Ustedes qué dirían? ¿Está bien, está mal, aceptable o no aceptable? Aquí ya pueden ver ustedes claramente que no es esa. ¿Y cómo harían ustedes para mejorar entonces esto? Tomar un H más pequeño. Tomar un h más pequeño. De hecho, cuando uno utiliza esta expansión y si uno expandiera, y ahí está la forma de mostrar los órdenes de magnitud de los errores, si yo expando con una serie de Taylor alrededor de x, a f de x más h, y se supone que h es pequeño, entonces era el parámetro de expansión, y le resto f de x y no sé qué, y divido todo entre h, esto me queda que el primer orden que yo descarté en esta derivada es de orden h. Eso quiere decir que el error disminuye proporcionalmente a h. Si yo hago h 10 veces más pequeño, entonces el error disminuye 10 veces. Vamos a mirar si eso es verdad. Voy a hacer que esto sea 0.01, lo disminuí 10 veces. Voy a compilar, lo voy a correr y observen que sí, efectivamente me gané una cifra decimal. Si ven que ahora coinciden hasta dos cifras decimales y se diferencian en la tercera. Si yo lo hago más pequeño, y aquí es donde uno empieza a emocionarse, ¿cierto? Entonces cada vez está dando mejor, ¿verdad? Ya tenemos cuatro cifras decimales y se diferencian en la última. Entonces vamos a ponerle otras dos. Y uno diría que son exactos. Pero ojo, no sabemos si son exactos porque estamos imprimiendo con precisión finita. Estamos imprimiendo máximo 6 cifras decimales. Entonces vamos a configurar nuestro IOStream, nuestro cout, para que imprima con más cifras. Entonces vamos a decirle std cout, ¿cómo es que es eso? Punto precision es. A mí siempre se me olvida. Le vamos a decir que nos imprima con 15 cifras decimales. Y además le vamos a decir std cout.setFlag. Y vamos a activarle que imprima con notación científica. Esta es la mejor manera de imprimir nuestros datos sin perder la precisión que podemos tener en nuestro computador. CTD, iOS, Scientific. Esto es horrible un poco, esta sintaxis, pero pues así es. Y entonces observen que ahora, voy a agrandarlo un poco más, ahora estamos obteniendo esto que está acá. Entonces ustedes pueden ver que esto es menos 9, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero no son iguales. ¿Sí lo ven? Tenemos entonces que coinciden hasta el 72, hasta acá, y después empiezan a diferenciar. Entonces ahora sí podemos ponerle cositas acá más pequeñas. Esto es 1 por 10 a la menos 6. Entonces pongámosle 1.0 a la menos 7. Esta es la manera de escribir en notación científica en el computador. Entonces observemos hasta dónde coinciden. 7 punto no sé qué, entonces hasta el 1, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí ustedes van viendo que hay como una proporcionalidad. Pero pues, ¿de qué manera ustedes harían para ver esto mejor? ¿Qué se les ocurre? Si yo quisiera ver realmente cómo es el comportamiento del error en función
dividir la derivada sobre su valor real, o sea, sacar valores de errores porcentuales, ¿cierto? Errores porcentuales. Entonces, eso será una posibilidad. Y luego barrer sobre diferentes h's para ir haciendo como una tabla que nos bote a nosotros cuánto vale cuánto es el error porcentual en función de h. Eso sería una posibilidad, ¿eh? Eso es una posibilidad. Y bueno, ya eso lo vamos a hacer en un momento. Antes de seguir, yo quisiera, por ejemplo, hacer varias cosas acá. Antes de seguir y con este programa que está sencillo. Bueno, lo primero que va a hacer es guardarlo y mandarlo al repositorio por si ustedes lo quieren tener ahí disponible. Git add, ¿cómo se llama esta cosa? Deriv. Y a eso se le llama derivada derivada forward, pues porque estamos utilizando f de x más h menos f de x. O sea, estamos tomando el de adelante y luego el de atrás. Entonces estamos basándonos en el de adelante, derivada forward. Recuerden que esto del set unal proxy, esto en particular no lo tienen que hacer ustedes, así estén en la sala. Me toca a mí. Y ahora tengo que poner la contraseña. Estoy aprovechando para cerrar un montón de programas que tenía abiertos que no necesitaba. Pues, no quiero quemarlo. A ver, que no se queme. Listo. Listo. Entonces ustedes, si quieren, pueden ir a la página web de este repositorio y descargarlo directamente allá o hacer un git pull si están metidos en otra terminal en esta carpeta, como quieran. Ahí está el código. Entonces, miren, nuestro objetivo entonces va a ser el siguiente. Vamos a querer variar el h y calcular el error de estas aproximaciones en función de ese h, porque vamos a tratar de mirar de varias maneras diferentes cómo calcular estas derivadas. La primera derivada, pues como les digo, se llama la derivada forward, pero hay otras maneras que permiten mejorar un poquito estas aproximaciones. ¿Listo? Voy a guardar esto con otro nombre. Le vamos a poner deriv forward todavía, pero que nos imprima una tabla de datos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos variar el x o queremos variar el h? En principio las dos son variables que deberíamos variar porque dependiendo también del x, algunas veces es más inestable la derivada que con otros x, pero por ahora no. Por ahora lo vamos a dejar simplemente fijo, el x, y lo único que vamos a variar es el h. Entonces el x podría ser un parámetro que leemos desde la consola. Esa sería una primera posibilidad, leer el x desde la consola. Entonces, eso quiere decir que cuando ejecutemos nuestro código, no lo vamos a ejecutar simplemente .slash a .out y ya, sino .slash a .out y le vamos a decir el X en dónde va a ser. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que tenemos que leerlo, std, y transformarlo a tu f, porque se tiene que convertir en float, bueno, en double en este caso, y sería arg v de 1. Aquí no estamos verificando que realmente nos hayan puesto pues el número apropiado de argumentos, entonces pueden salir segmentation false si no le ponemos nada. Por ahora vamos a saltarnos un poquito esa verificación. Y el h lo vamos a variar. Entonces ya no es una constante. Y lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un for. Y uno estaría tentado a hacer lo siguiente. H igual a, digamos, 1.0e menos 1. Mientras h sea mayor o igual, porque lo voy a ir disminuyendo. Mientras h sea mayor o igual a, digamos, 1.0e menos 10. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a hacer h sobre igual a 10. O sea, que se vaya dividiendo de 10 en 10. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer. Y entonces, pues obviamente quito esta línea. Y entonces aquí va a ser h. Aquí va a ser h. Y yo creo que ya no deberíamos imprimir pues el x realmente. No nos interesa. Entonces tendríamos simplemente el h.
Y aquí no deberíamos imprimir las derivadas y el coseno, sino calcular pues como la diferencia porcentual entre ellos. Entonces la forma más sencilla posible sería STD, asumiendo que nunca nos da cero el coseno en ese punto. Entonces vamos a sacar el valor absoluto, esa es otra función, pero para números flotantes sacarle ese valor absoluto, 1 menos la derivada sobre lo que yo espero, STD cos de X. Entonces esto es lo que yo quiero imprimir. /n y se acabó. Vamos a ponerle aquí un punto y coma que me falta. Y ya está. Entonces miren que hemos cambiado un poquito. Ahora LLX desde la línea de comandos. Y, y ahora nos está imprimiendo simplemente H y la diferencia porcentual. Entonces, por ahora no hemos cambiado ningún argumento ni ninguna cosa, pero pues ya está, digamos, diferente nuestra información. Entonces voy a compilar a ver si nos va bien. Más, deriv forward table, ahí compiló, eso no quiere decir que esté bien. Segmentation for porque no le puse argumento, le vamos a decir que en 2.7. Y observen que ya nos está dando algo mucho más útil. H vale 10 a la menos 1 y este es el error porcentual. H disminuye en 10 y el error porcentual también disminuye proporcionalmente. H disminuye a 10 a la menos 3 y miren que el de error porcentual va disminuyendo. Voy a ponerle el H un poco más grande porque observen que va disminuyendo, llega a un punto máximo y luego empieza como a aumentar. Esto es lo que quiero que ustedes vean. Vamos a ponerle aquí 10 a la menos 10. Profe, ¿Dónde está? ¿Sí? tengo una ¿Alguien iba a decir pregunta. algo? Si el error porcentual lo está calculando entre la derivada, bueno, la función que estamos haciendo y coseno, o lo está haciendo entre uno menos la división que aparece ahí. Las dos cosas que dijiste son iguales, porque es que la exacta es coseno. Entonces, digamos que el concepto es, tú quieres valor absoluto del exacto menos el aproximado, todo dividido entre el exacto, ¿sí o no? Ah, pues sí, sí. Entonces tú metes el exacto allá y te queda uno menos el aproximado sobre el exacto. Entonces, las dos cosas que dijiste son la misma, ¿listo? Sí, Que sí. fue lo que yo puse acá. ¿Y por qué lo hice así? Pues para no tener que calcular varias veces el coseno, que para mí es más claro así, pero pues si tú lo ves más claro de otra manera, también está bien, ¿listo? Ok, profe. No, o sea, sí entendía eso, pero, ¿cómo decirlo? O sea, no entendía muy bien cómo escribir el código, ¿no? O sea, ¿qué tal que se hubiese escrito como, no sé, fab, o sea, perdón, la función f que nosotros tenemos y el coseno, o sea, que se hubiera Mm. escrito de una forma distinta. Ah, ok, perfecto. No, y ahí tienes toda la razón y sí, está bien, no te preocupes. Y gracias por la observación. Miren lo que está sucediendo, por favor. Miren que a medida que yo voy disminuyendo el h, que estoy haciendo el h que tiende a cero, miren lo que está pasando. Al principio empieza muy bien a disminuir el error, pero de repente observen que empezó a aumentar. Entonces, esto es para que ustedes vean que a pesar de que estemos utilizando el double, a pesar de eso, tenemos un grave problema, y es que el h no puede tender a cero, porque aquí ya está dominando la subtracción cancelativa, el h es demasiado pequeño, y entonces, bueno, estamos entrando a un punto, por ejemplo, en el que h es tan chiquito que x más h es básicamente x, y entonces aquí básicamente tenemos números que son idénticos, y entonces nos queda es puro error ahí en ese número como tal. De hecho, podemos graficarlo. Voy a mandar esto a unos datos. Esta es la manera en que la línea de comandos cogemos lo que sale de la pantalla y lo botamos a unos datos. Si ven que ya no salió nada en la pantalla, si yo lo hago así, me sale a la pantalla. Si yo lo hago así, estoy redireccionando al archivo datos.txt y no me sale nada en la pantalla. Y voy a abrir otra consola y les voy a mostrar a ustedes con GnuPlot ahí rápidamente. No es que tengan que graficar en GnuPlot, sino que pues, es muy inmediato. Miren que me da esta figura. Esa figura es horrible porque no se ve nada. Entonces la voy a poner con líneas y puntos. Sigue siendo horrible porque no se ve nada. Estas figuras que ustedes vean así o cuando ustedes van a entregar algo, esto está mal. En el sentido en que hay un montón de espacio en blanco y yo no estoy viendo como una tendencia propia. Todos los números están como apeñuscados. ¿Qué hace uno cuando los números están como en diferentes escalas, como apeñuscados? ¿Qué utilizan ustedes o qué hacen? Ser escala logarítmica. Ajá, sí, con ese Santiago, me dices tú, sí. Entonces le vamos a decir set log. Vamos a decirle que en los dos, porque esto es realmente una línea de potencias. Entonces aquí ya se observa muy bien. ¿Sí lo ven?
Aquí ya se observa ahora sí, esto sí es una gráfica que me da información. Pueden observar que a medida que yo voy haciendo el H cada vez, a ver, esto cómo está pintando. Un momento, por favor. Chicos, es que se me presentó algo aquí con la bebecita, entonces háganme un favor, ustedes vayan ahora trabajando con este código para que idealmente puedan ver esa figura. ¿Listo? Un momento, vuelvo como en 5 minutos. Listo, disculpen por favor esta interrupción tan larga. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Sí lograron obtener ese comportamiento que vimos acá? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Pues yo tuve solo la tabla, la gráfica no. No, Listo, pero porque no, o sea, no le escribí para que me sacara la gráfica. listo. Entonces ya origen upload en otro lado, simplemente cambié la escala y luego lo grafiqué. Pero bueno, ahorita seguimos con este análisis. Ay, por Dios. Qué pena con ustedes otra vez. Listo, perdón. Entonces, lo que quería decirles era que observe, por favor, que en un computador no matemático no es exactamente lo mismo que pasa en el computador. Es cierto que al principio, a medida que yo hago que mi numerito sea más pequeño, pues entonces el valor... perdón, yo lo estoy leyendo al revés, ¿no? Entonces yo arranco desde acá, por eso era que me da como una inconsistencia. A medida que yo voy haciendo el h más pequeño, efectivamente miren que esto es básicamente una línea recta, es una ley de potencias, de hecho es h igual a 1, podemos ver la pendiente, y h a la 1, perdón. Y entonces va disminuyendo nuestro error, pero llega un punto en el que seguimos haciendo h muy pequeño y el error porcentual empieza a aumentar un montón. En esta zona domina el error matemático, por acá, y en esta zona de acá está dominando ya el error de subtracción cancelativa, el rounding error y todas esas cosas que son eminentemente computacionales. Matemáticamente esto debería seguir así, y volverse cero, pero eso no va a pasar en un computador. Entonces, en este caso particular, ¿cuál es el h más óptimo para este x? Tener 10 a la menos 8. ¿Ok? Entonces, por favor, para que ustedes se quiten de la cabeza esa idea de que en el computador, o sea, las aproximaciones matemáticas son el único error en el computador. En el computador tenemos error de aproximación matemática, más error de rounding, más error de representación, o sea, hay un montón de errores más, errores de nosotros mismos como programadores, hay un montón de fuentes de error. ¿Listo? Entonces no es hacer h tender a cero, hay unos h's óptimos dependiendo del algoritmo. La pregunta que surge ahora es, ¿será que yo puedo obtener un algoritmo que crezca más rápido para el mismo h? Es decir, yo ya sé que esto pasa, yo ya sé que no puedo utilizar h's tan pequeños, entonces de pronto será mejor utilizar un h más grande, pero de pronto puede haber un algoritmo que crezca de esta manera y luego pues empiece a subir su error, pero lo que quiere decir es que para el mismo h su error es más pequeño. Esa es como la pregunta fundamental. Antes de seguir allá, y quiero preguntarles si hasta ahora pues vamos bien, si se ha entendido el concepto. A mí lo que me interesa en este momento es que quede claro como este concepto de la diferencia entre simplemente el error matemático y lo demás. ¿Vamos bien? ¿Tiene alguna duda? ¿Cómo hacer la tabla? O sea, ¿cómo imprimir? Entonces simplemente estamos imprimiendo, sí, Juan Diego, estamos simplemente imprimiendo para cada uno de estos H's que estamos poniendo acá, estamos imprimiendo el H, la gráfica, y luego imprimimos el error. Entonces nuestros datos, como ustedes pueden ver, nuestros datos son dos columnas, el H y luego el error aquí a la derecha. Eso se guardó en datos.txt y para graficar, yo lo único que hice fue, voy a hacerlo desde cero, abrí Genoplot en el mismo directorio, pero ustedes pueden graficar con lo que quieran, hasta Excel, aunque eso no, pues no deberían, pero yo abro Genoplot, le digo después que me ponga logaritmo en ambos ejes y después simplemente le digo que me pinte los datos. Entonces le digo plot, este archivo, con líneas y puntos. Esto es lo que quiere decir esta sintaxis. ¿Listo, Juan Diego? Listo. Aquí hay otras preguntas. Esta es vieja. La respuesta fue interesante, pero además si las máquinas podrían reemplazar de alguna forma a los matemáticos, físicos, etcétera, en un futuro. O sea, para eso preguntar si van a entender a los números o más bien las matemáticas como los humanos. En este momento, por ejemplo, hay algunos sistemas que permiten escribir demostraciones automáticamente de teoremas. Entonces, eso es súper útil porque si el computador puede demostrar teoremas, entonces casi que el computador también podría explorar y descubrir nuevas matemáticas. Pero resulta que en esos lenguajes escribir las reglas apropiadas
termina siendo un problema supremamente difícil. Entonces estamos reemplazando un problema difícil por otro problema difícil. Yo lo que creo es que la capacidad computacional sí va a crecer muchísimo, entonces puede ser que eso cada vez cueste menos. Y pues es que es muy difícil decir si algo va a reemplazar a los físicos, ¿no? O sea, ¿qué hace un físico? ¿Qué hace un matemático? Y dependiendo de lo que uno diga que hacen, cuáles son sus funciones, entonces uno va a poder decir si van a ser reemplazables o no. Si la función de un físico es simplemente calcular, yo le doy una ecuación diferencial y tiene que calcular las soluciones, entonces la respuesta es sí, va a ser reemplazado. Si la función de un físico es no solamente tener la ecuación diferencial, sino deducirla a partir de ciertas consideraciones, de pronto es más difícil reemplazarlo por lo menos con la forma que uno lo ve ahora. De pronto después, dentro de un tiempo con suficiente entrenamiento, una máquina podría tratar de decir cuáles son las variables más importantes y tratar de deducir el modelo, pero yo lo veo todavía complicado. Entonces el físico no se puede quedar simplemente como algo que calcula. El físico, además, el físico tiene que ir más allá, tratar de conectar puntos, tratar de hacer analogías, ¿listo? Y con eso tal vez no es reemplazable inmediatamente. De la misma manera los matemáticos. Es lo que pienso yo. Por ahora no lo veo, pero de nuevo, todo está en aceptar suficientemente bueno. Entonces puede ser que en un futuro puedan analizar, yo le boto un montón de datos experimentales a un computador y lo que yo no creo que suceda es que sin contexto ni nada, pues él simplemente me deduzca leyes. Es posible que se hagan algunos descubrimientos, de hecho se han hecho, si le boto un montón de fotos del modelo de Ising, puede ser que el bicho detecte que hay una transición de fase simplemente comparando las figuras y clasificándolas, pero de ahí a que pueda sacarme la teoría de universalidad sobre todas las transiciones de fase y ese tipo de cosas, estamos muy lejos. ¿Podrá pasar? Eso sí, no lo sé porque de todas maneras nosotros ya sabíamos esa información, entonces nos sorprendemos de que la máquina lo haya encontrado, pero nosotros ya sabíamos qué buscar. Después lo que vamos a tener es que si no sabemos qué buscar, pues entonces vamos a encontrar un montón de correlaciones, pero no precisamente causalidades, entonces va a ser el problema de todo eso que es ruido y que es realmente conocimiento nuevo. Que nos vaya a dar más bien como pistas, yo creo que sí. Entonces, pues por ahora no lo veo, pero pues tampoco yo soy un experto como para que pueda afirmarlo categóricamente. Juan Diego dice, profe, escribí con el plot lo que hice me aparece no data in plot. Supongo que no seleccioné los datos, pero ¿cómo lo hago? O sea, lo primero que tienes que hacer es que cuando ejecutas tu comando está escribiendo los datos a la pantalla, entonces yo los estoy guardando en un archivo. Si tú no los guardas en un archivo, pues no va a haber datos. La segunda es que GnuPlot tiene que ser ejecutado en la misma carpeta. ¿Sí? Yo estoy en la misma carpeta, no en cualquier carpeta, estoy en la misma carpeta y aquí en la carpeta está mis archivos CPP, o sea, dentro del repositorio, mi datos.txt y mi ejecutable. Y por eso es que GnuPlot, el mío, sí encuentra los datos. ¿Ok? Entonces, pues tienes es que mirar eso simplemente. Entonces, revísalo porque pues ya es más como local de cómo te estás moviendo ahí en GnuPlot. Listo. Bueno, entonces, hasta ahora hemos simplemente visto cómo podríamos nosotros hacer estas derivadas. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, utilizar otra función? No la función font, sino otra función. La función f de me sirve, ¿ustedes qué dicen? Si yo defino otra, una función g de x, y esa función g de x, pero esperen que voy a guardar esto con otro nombre más bien. ¿Qué pasa si yo derivo, ahora sí, bien, otra función, perdón, si yo defino otra función, la implemento acá, y no sé, esto es simplemente el return x por x, ¿listo? X al cuadrado. Si yo quiero calcular la función de la derivada de esta función g, ¿será que me funciona la función o me sirve la función f de deriv? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué no? o sea, porque Federic ahí solo es para la función found.
porque tomas solo valores Perfecto, de la función. exactamente. Entonces, aquí está. Entonces no me va a funcionar. No me va a funcionar porque fderiv está calculando con la función font. Entonces, cómo resolveríamos ese problema? Si yo quiero calcular la derivada forward de la función g, pasar una función como argumento a fderiv. Muy bien, esa es la solución. Pero ¿de dónde viene eso? Digamos que si uno no sabe qué hacer, que eso sería como la solución. Entonces uno podría decir, voy a crear otra función gderiv, y la función gderiv pues es básicamente lo mismo que fderiv, ¿cierto? Y simplemente aquí yo llamo a g. Esa es una solución, ¿sí? Es una solución, pero no es la mejor solución. No está generando un código limpio, no está generando una buena práctica de programación. Observen que la diferencia entre fderiv y gderiv es solamente la función a la que yo estoy llamando, nada más. Y eso quiere decir que como el código es el mismo, yo realmente no debería como duplicar el código, sino que debería generalizar mi función de derivada para que reciba también a la función que yo quiero derivar. O sea, yo quisiera de alguna manera como poderle decir aquí que aquí hay una función. Ponerle un tercer argumento, que es lo que dice Juan Sebastián en su propuesta. Eso es lo que yo quisiera. De esa manera, yo estaría, digamos, creando, evitando duplicar el código y por lo tanto concentrando mi, mi algoritmo genérico, que es la derivada forward, pues en una sola función que me funcionaría para cualquier x, cualquier h y cualquier función. Y eso será como lo máximo que necesitamos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo podríamos mandarle a, a un tercer argumento para que calcule la derivada en esa función? Entonces, la derivada siempre nos va a retornar en estos casos un double. Eso sí es verdad. La vamos a llamar forward. Y lo que va a recibir es pues un double x, un double h, pero aquí va a recibir algo. ¿Listo? Vamos a llamar a ese algo un function pointer y lo vamos a llamar f. ¿Qué es function pointer? Resulta que las funciones obviamente son cosas un poquito más diferentes que los variables, el double y ya. Son algo un poquito más diferente. Las funciones son como segmentos de código y pues ellas tienen como su dirección de la memoria. Un function pointer es precisamente la dirección de memoria de la función. ¿Cómo se declara un function pointer? Si ustedes buscan punteros o funciones en C o C++, eso tiene una sintaxis que es fea. Digamos que en este caso, por ejemplo, la sintaxis de un function pointer que represente esta función como la función fun sería algo así, double, y pongo acá un asterisco que indica que es un puntero, el nombre genérico que le voy a poner, y como recibe un double, pues sería así. Esto es la forma en que uno declararía un puntero a una función que recibe un double y retorna un double. Pues esa forma es horrible. ¿Listo? Pues, mejor dicho, está bien, pero es un poco complicada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es definirlo de otra manera. Vamos a decir using fptr, y fptr, ya no me acuerdo si lo pongo al principio o al final. Vamos a ver qué me dice el compilador. Double, double. Básicamente lo que le estamos diciendo, y esto es un igual, básicamente lo que le estamos diciendo es, donde yo diga fptr, realmente quiere decir una función que retorna double y recibe double. Es un poquito menos engorroso, pero es mucho menos engorroso en las declaraciones, pero no tengo que poner lo que les puse antes, sino solamente pongo fptr. Y listo. Mi computador ya entiende que fptr es un tipo de datos nuevo que representa una función que retorna double y recibe double. Si recibiera dos double, pues entonces le ponemos así, dos double. ¿Listo? Recibe dos double. Entonces, esto que estamos viendo acá es la forma de declarar un puntero a una función. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo estoy declarando una función que no solamente recibe un x, un h, sino además una función. Entonces, vamos a declararla aquí abajo, a implementarla, perdón. Y es básicamente este mismo algoritmo. Este es el algoritmo genérico que estamos haciendo nosotros de la derivada forward. Y entonces acá, como localmente la función se llama f, entonces ponemos f.
y aquí ponemos F. Y ya está. Entonces, esta derivada forward es lo mismo que las otras, pero recibe como argumentos al X, al H y además a la función. Y con eso yo me estoy ahorrando todo este montón de duplicación de código. ¿Listo? Entonces puedo quitar todas estas derivadas que ha metido ahí. ¿Ok? Y pues vamos a probarlo. Entonces va a cambiar nuestro código acá. Vamos a llamarlo simplemente forward. Forward. No, perdón. Así. Forward. Y acá, entonces le ponemos x, h y le ponemos la función que queremos derivar, que en este caso sería la función fun. Pero si quisiéramos derivar a la función g, pues le ponemos g. Y listo. Es así de sencillo. Entonces nuestra función quedó muchísimo más genérica. Todavía podemos hacerla aún más genérica, pero por ahora la vamos a dejar así. De esa manera. Aún más genérica quiere decir que, por ejemplo, podríamos parametrizar que no utilice double double, sino double float o cosas de ese estilo, pero por ahora la dejamos así. Entonces miren que el código volvió a ser más pequeño y simplemente hemos metido un puntero a función. Un puntero a función, ¿qué es? Simplemente es un objeto que guarda la dirección de memoria de esa función, no es más. Y la forma más sencilla de aclararlo es esta. Pero pilas, porque para utilizar esta sintaxis, creo que tiene que tener por lo menos el estándar G++11. Si tienen compiladores muy viejos, no les va a funcionar. Voy a revisar si me compila. Uy, sí compiló. Cuando ustedes no les compilo o quieran cambiar el estándar, pues tienen que escribir "-std igual C++", y por lo menos nosotros vamos a utilizar el C++17. Con esto le estamos diciendo, quiero que compile con ese estándar. Creo que por defecto esta versión de compilador está utilizando el G++11, el C++11, que es el mínimo que debemos utilizar nosotros. Pero si queremos cambiarle la versión del estándar, pues la utilizamos acá. También se puede utilizar pues el 20 y cosas de ese estilo, pero nosotros nos vamos a quedar con el 17. Entonces voy a compilar, le voy a dar mi valor y miren que me da exactamente lo mismo. Entonces el código es un poquito más sencillo porque ahora yo parametricé y puedo derivar cualquier función que quiera. Obviamente si yo cambio la función, pues debería cambiar también el exacto, ¿no? Obviamente, eso sí. Pero en general ahora mi función forward me funciona con cualquier función que yo le mande. Yo simplemente le cambio el tercer argumento y con eso, listo. Ya pude calcular mi derivada. Entonces aprendimos en este momento un concepto que es el de los punteros a funciones. La manera más sencilla que yo pienso que se puede utilizar para declarar esos punteros es esta. Entonces, eso era más o menos lo Una que yo pregunta. pienso. Dijo Juan Sebastián, señor, adelante. ¿Se le puede decir desde la línea de comandos cuál función quiere uno que derive? Ese problema es muchísimo más complicado porque desde la línea de comandos él va a leer un texto, ¿cierto? Un nombre, un font, digamos. Entonces, en ese caso, tú tendrías que, dependiendo de lo que te mandan en la línea de comandos, aquí procesar esa información antes para saber pues a qué corresponde. Pero si el usuario pone F con mayúscula o minúscula, no sé qué, empiezas a meterte en ese problema. Entonces, pues sí se puede hacer, pero no es automático. No es que tú pongas en la línea de comandos font y él inmediatamente va a leer font o G y él inmediatamente va a leer G. No, tú tienes que hacer el código que haga eso. ¿Listo? Ok, ok. Entonces, para eso es que se utilizaría. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, entonces, ¿esto para qué sirve? Vamos a hacer una prueba en este momento. Creo que no se va a morir acá. Pero, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran... Vamos a ver una cosa. Ustedes me hacen un favor. Aquí se supone que estoy abriendo en este momento algo que Google llamaba Jamboard y ahora lo llama Whiteboard, pero cuando se está creando lo llama Jamboard. Ustedes podrían editarlo también. Les voy a Profe, dejar que lo editen. qué pena, Señor. ¿será que puede actualizar el repositorio? Sí, claro. Listo, ya lo actualicé. Ah, listo, gracias. Listo, a usted le salió ahorita un mensaje en el chat de un Jamboard, ¿cierto? Ahí dice HTTPS, Jamboard, no sé qué, en el chat oficial. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, si quieren, pueden ir allá. Yo no sé cómo hacer acá para que se vea.
Miren a ver. En calmeza. Denme un momentico que no lo tenéis. En este momento están viendo mi pantalla, ¿cierto? Una pantalla como oscura. Sí, señor. Listo, entonces ese Jamboard, ustedes simplemente le dan clic ahí a ese enlace que les llegó a ustedes en el chat oficial y los lleva a este sitio, ¿sí? Que es como para uno dibujar ahí directamente. Lo estoy probando apenas, hay algunos que ya se están uniendo. A ver si es esto mejor, utilizo más bien la tablet directamente, pero por ahora lo vamos a hacer así. Entonces, básicamente lo que quiero decirles es lo siguiente. A ver, esto está con este color. Entonces, miren, digamos que ustedes tienen una función que es casi una parábola. Y en esa función, ustedes están calculando con la derivada forward la derivada en este punto. Entonces resulta que la derivada forward lo que hace es como utilizar estos dos puntos así. Y si yo me acerco, si hago el h más pequeño, pues estos puntos. Y si yo me acerco, pues estos puntos. Pero observen pues que en esa parte, en ese mínimo, uno necesitaría como, pues básicamente uno sabe que le tiene que dar cero. Entonces, vamos a mirar otra forma de calcular esta derivada que es utilizando la derivada, lo que se llama la derivada central. En vez de hacer f de x más h, y aquí pues sería f de x, pues vamos a utilizar también la información de f de x menos h. Si uno hace digamos, la expansión de Taylor de esta cosa, utilizando pues alrededor de x y h como parámetro de expansión, f' de x más, y esto queda como del orden de h al cuadrado, ¿listo? Entonces, bueno, escribámoslo completo. Tan bonito el efecto. Entonces, más h al cuadrado sobre 2 por f doble prima de x, más h al cubo sobre 3 factorial, que es 6, más orden de h a la 4, que es lo que estoy, digamos, descartando. Y f de x menos h es la misma cosa, sería simplemente f de x, pero cambiamos por el signo en las potencias, más orden de h a la 4 también. Entonces, miren que yo puedo restar, digamos, hacer esto, f de x más h menos f de x menos h. Entonces estoy como centrándome y lo puedo dividir esto entre el tamaño de estos dos términos, ¿cierto? Que sería, aquí este pedacito es h y aquí este otro pedacito es h. Entonces será dividir entre 2h. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Pero primero hagamos la resta y para que ustedes vean, pues, para qué estamos haciendo esa resta. Si se fijan, esa resta la estamos haciendo. Se nos va f de x y con f de x, estos dos se cancelan y nos queda la primera derivada. Nos quedaría dos veces h por f' de x. Estos dos se sumaron, estos se cancelaron, estos se sumaron, pues por menos da más. Estos se cancelaron y estos se sumaron. Entonces me quedaría más orden de h al cubo. No me interesa ese resto de derivadas. Entonces, cuando yo hago esto, me queda esta expresión. Y observen entonces que yo puedo despejar de ahí la primera derivada. Entonces, la primera derivada de x es igual a coger f de x más h menos f de x menos h dividido, paso a dividir este 2h, que era lo que habíamos dicho antes, es este tamaño total, 2h, dividido entre 2h. Y este término lo pasé al otro lado, como divide entre h, entonces quiere decir que el orden quedó de h al cuadrado, porque tiene h al cubo, divide entre 2h, o sea que el orden de esta aproximación es de orden h cuadrado. Entonces observen que simplemente con hacer, no quedarme con la derivada forward, sino mirar el punto adelante y el punto atrás, dividir entre 2h, tengo un algoritmo que es muchísimo mejor porque ahora decrece con h al cuadrado. Anteriormente la forward decrecía con h a la 1. Y eso entonces ahora es el que vamos a implementar nosotros en este momento para ver si realmente nos funciona o no nos funciona apropiadamente esta derivada. ¿Listo? Entonces vamos a implementar esto que llamamos la derivada central. Estamos en un punto central, estamos calculando como un promedio lado a lado y por eso pues es mucho mejor realmente. Entonces hagámoslo. Voy a dejar de compartir. Supongo que es acá, ¿listo? Y voy a guardar, tengo que compartirles esta otra pantalla ahora. Si son tan amables, me confirman que están viendo ahora sí como la ventana de IMAX. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Voy a cambiarle el nombre
Y a esto le vamos a llamar deriv central.cpp. Entonces, vamos a utilizar este mismo código. La derivada central es básicamente lo mismo que la forward, pero la derivada central tiene simplemente una forma diferente de calcular esa derivada. La derivada central también va a recibir una x, una h y un puntero a la función que queremos derivar. Y miren que eso es buenísimo haberlo hecho así genérico antes, porque pues funciona y solamente escribimos una función nueva. Anteriormente tendríamos que haber escrito una función central para cada una de las funciones f que quisiéramos derivar. Entonces eso no tiene sentido. Y pues por esa razón, digamos, lo vamos a dejar así parametrizado. Entonces, y entonces aquí simplemente sería f de x más h, menos f de x menos h, todo dividido entre 2 por h. Lo vamos a traducir así literal, así como dicen ustedes. Entonces, literal, quedó traducido y ya terminamos. Esta es la derivada central. Entonces ahora lo único que haríamos sería como imprimir dos términos de error, porque queremos comparar cómo es el error de la derivada forward y la derivada central. Entonces esto sería así, pero entonces ya no quiero que sea un carácter de una línea, sino uno nuevo así. Y acá pondríamos comparado con la central. No cambio el seno, el coseno, nada de eso. Yo quiero que veamos exactamente el mismo caso, pero ahora introduciendo la central. Si yo compilo esta cosa y la corro, ¿ustedes qué esperan ver? ¿Que el error es igual? ¿Que es mejor con la central? ¿Que es peor? ¿Qué esperan ver? ¿Qué es mejor con la Que central? mejor con central. Con central, ¿cierto? Entonces vamos a ver, vamos a utilizar exactamente el mismo punto. Aquí ahora tenemos dos columnas, como pueden ver. Entonces vamos a ir a datos.txt, se lo vamos a redireccionar y vamos a graficar. Pero ahora, como tengo tantas columnas, le voy a decir que esta primera va a ser usando, esto es simplemente genplot, no tiene que hacerlo obligatoriamente así. Usando la 1 y la 2, y le voy a decir que el título de esto es, esta es la forward, ¿ok? Y coma, porque quiero pintar más curvas en la misma gráfica, datos.txt, pero si no quiero escribirlo, lo puedo dejar así. Y Genplot entiende que cuando lo dejo vacío es porque estoy utilizando el archivo original que puse en la primera parte. Usando la 1 y la 3, que esta sería la central, con líneas y puntos, y el título le ponemos pues central. Y le damos enter. Entonces miren lo que nos dio ahora. Observen que la forward es esta que está bajando y luego empieza a subir. Miren que la central baja mucho más rápido. Claro, esta pendiente es 1, el exponente es de orden h a la 1, perdón, y esta pendiente es h al cuadrado, ¿se acuerdan? Este fue el orden. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para el mismo h tenemos mucho menos error, ¿sí? Este es el mismo h, este de acá y este de acá son el mismo h. Estos dos son el mismo, pero el error con la derivada eh, central es mucho más pequeño. Entonces, si en este momento ustedes tuvieran que escoger cuál de las dos derivadas usar, ¿cuál usar? ¿La forward o la central? ¿Cuál les parece que es como la más apropiada? La central. ¿Sí? Y ustedes van a ver que las aproximaciones que uno siempre utiliza en general van a ser las de la central. Es mucho mejor para calcular, no es la mejor. Observen que de todas maneras la va a afectar el error, digamos, de acá, el error numérico, digamos, ya computacional. Entonces, pero siempre, siempre su error es menor o igual al de la forward, o sea, siempre es mejor. Esto también es bueno porque esto quiere decir que ustedes para calcular esta derivada numérica con la central no necesitan h's tan pequeños, pueden ser h's más grandes. Esto también es para que se acostumbren ustedes a tratar de ver que no necesariamente empezamos con h's súper pequeños, sino más bien con h's grandes. Y lo que uno puede hacer es ir bajando el h, ir viendo cómo se comporta, digamos escogemos h igual a 0.1. Luego lo bajo y veo si cambia mucho o no cambia mucho, y luego lo bajo y veo si cambia mucho o no cambia mucho, y ya en el momento en que uno vea que no cambia demasiado, que se empezó a saturar y que luego empieza a crecer, pues encontró el H más óptimo para su problema, por ejemplo. Pero en general, uno simplemente lo que hace es utilizar H de 0.1, 0.01, pues que tengan sentido, digamos, en su problema, ¿no? Sus tamaños también dependen del problema. Entonces, esta era la segunda cosa que quería mostrarles. Los dos están afectados por el mismo error, digamos, de tipo numérico al final, cuando el H es excesivamente pequeño, entonces eso de H tiende a 0, no tiene sentido acá, pero pues uno utilizaría la derivada forward realmente, digamos, de una manera más, uno estaría mucho más tranquilo de que sus datos le están dando mejor, ¿ok? Entonces les voy a mandar esto también al repositorio.
Y observen que no fue que hiciéramos mucho, simplemente fue analizar un poquito el algoritmo y con eso pudimos mejorar nuestros datos muchísimo. Listo. Ya se los envié al repositorio. Y lo último es que existen algunos algoritmos extras que nos permiten a nosotros mejorar unas estimaciones. Imagínense que ustedes tienen una estimación de algo, como por ejemplo la estimación de la derivada forward, por ejemplo. Entonces resulta que Richardson, una persona, exploró, si yo tuviera una interpolación, a ver, ¿será que me devuelvo allá? Sí, me voy a volver allá, al Jamboard. Entonces tengo que dejar de compartir acá para que quede grabado. Les voy a compartir acá. Ese es mi Jamboard. Voy a ir a la segunda página. Como les digo, ustedes pueden verlo en la pantalla en este momento de la clase o simplemente le dan clic a ese link que les aparece en el chat oficial y eso les abre una pestaña en el navegador donde sale lo que yo les estoy mostrando. Cualquiera de las dos. Entonces lo que hizo Richardson fue, digamos, ustedes tienen como una interpolación o un valor finito para un H y tienen para un H1, digamos, una discretización y tienen un valor diferente para otra discretización. Por ejemplo, digamos tener H2 igual a H1 medios o H1 sobre 10, que es lo que nosotros estamos probando ahorita. Entonces, él demostró que uno puede mejorar aún más ese nivel de aproximación haciendo lo siguiente, diciendo que la verdadera, o más bien una mejor aproximación de mis datos va a ser igual a I evaluado en H2, o sea, el valor que me dé, digamos, la derivada central en un H dado, más 1 sobre, y esto tiene que ver un poco con el orden del algoritmo también, hay que tener cuidado con eso. No sé qué menos 1 por I de H2 menos I de H1. ¿Listo? Entonces esto lo que quiere decir, lo que nos está diciendo a nosotros, es que si yo calculo mi valor numérico con dos particiones diferentes, yo podría mejorar aún más mis datos, mejorar aún más lo que estoy haciendo, mejorar aún más mis cálculos. Por ejemplo, si uno utiliza H2 igual a H1 medios, entonces este término de acá, pues nos va a quedar como H1 sobre H1 medios, todo al cuadrado menos 1. Entonces esto me va a quedar, se me va este con este, el 2 sube, sino que se queda, se vuelve un 3, ¿sí o no? Se me vuelve un 3. Entonces yo puedo simplificar, eso sería I de H2 más un tercio de I de H2 menos I de H1. Y entonces esto podría ser, a ver, 3 tercios, 4 tercios de I de H2 menos un tercio de I de H1. Entonces, este, digamos, es el algoritmo que H2, recuerden que H2 vale H1 medios, ¿no? En esta aproximación así. Esto es lo que me dice es, si usted está calculando algo, utilice esta interpolación de Richardson para que le dé aún mejor. Y entonces vamos a ver cómo aproximaríamos Richardson. Si aplicamos Richardson, por ejemplo, a la derivada forward, que es la que peor nos dio, ¿será que sí la mejora? Eso quiere decir que entonces tenemos que calcular forward con un valor de h, forward con un valor de h sobre 2 y retornar esta cosa. Y eso sería la aproximación de Richardson y veamos a ver si sí nos funciona o no nos funciona bien. Otra cosa que quiero decirles antes es que este exponente acá también depende del orden de mi algoritmo. Por ahora vamos a ignorar eso, lo vamos a ver con más detalle en integración numérica. Entonces esa es la idea, simplemente. Existe esta propuesta. La propuesta es, usted puede mejorar esos datos si usted hace este tipo de aproximación. Pues vamos a implementarla para ver si sí es verdad. Te la voy a guardar como deriv con Richardson.cpp. La guardé bien, sí. Deriv con Richardson. Y entonces vamos a implementar una nueva función. Profe, Sí. es que quedó compartiendo el Jamboard. Ay, sí. Gracias. Tan, tan.
¿Listo? ¿Ya lo están viendo? ¿Mi código? Sí, profe. Gracias. Entonces vamos a hacer una función de Richardson. La función de Richardson de todas maneras es una derivada, ¿sí? Entonces tiene que recibir el X, tiene que recibir el H, internamente es que va a hacer los cambios, y tiene que recibir de todas maneras a quién va a derivar. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo. Esa es de todas maneras una forma de calcular la derivada. Le vamos a implementar aquí abajo. ¿Y qué es lo que hace nuestra función de Richardson? Recordemos el algoritmo. El algoritmo decía que teníamos que... Se me hizo el Jamboard. Que tenemos que calcular primero nuestro valor en el H que nos mandaron. Entonces, coloquémoslo así. Double val 1 igual. Y vamos a hacerlo con la central. ¿Listo? Entonces, esto sería central. Calculemos la derivada en X, H, F. ¿Sí? Pues eso es el valor. Luego vamos a calcular otro valor, val2, que nos dice que hagamos exactamente lo mismo, pero en H medios. Entonces le vamos a decir, oiga, calcule la derivada central, pero en H medios. Ya tenemos nuestros dos valores. Y ahora sí vamos a retornar lo que necesitamos. Que según Richardson sería lo siguiente. Retornar 4 por la función esa que estamos tratando de mejorar, evaluada en el valor 2, o sea, sería val2, menos 1, evaluada en el valor 1, todo esto sobre 3. Y listo. Esa será nuestra implementación de la interpolación de Richardson. Tenemos el valor en H, el valor en H medios, aplicamos interpolación y pues vamos a ver si esto sí realmente mejoró o no mejoró pues nuestra estimación de la central. Estamos haciendo Richardson aplicado a la central. Entonces le pongo esto así, le quito el punto y coma y acá le pongo Richardson. Y eso es todo. Vamos a ver si nos da bien, porque esto todavía toca arreglarle un poquito. Entonces vamos a compilar. Más, Edith, Richardson, me salió G, más, compiló. Tengo que pasarle el mismo valor de antes, quiero que nos queden iguales todas. Miren que ahora nos está imprimiendo más columnas, ¿sí? Entonces lo guardo en datos.txt y lo vamos a pintar. Si lo pinto así, pues me salen las dos curvas originales, no me sale nada nuevo. Entonces voy a ponerle que quiero pintar los mismos datos, pero usando la columna 1 y 4, con líneas de puntos, y el título de esta sería Richardson. Recuerden que Richardson está basado en la central, que era la peor. Vamos a ver ahora cómo nos da. Observen esta vaina. Con Richardson, miren cómo nos da de bien. O sea, entre menor error tengamos nosotros, para H más grandes es mejor. Entonces, miren que Richardson les da a ustedes muchísimo mejor para H más grandes que incluso la derivada central. Entonces el error porcentual aquí arranca bien bajito. Observen que aquí estamos llegando casi a la precisión de la máquina. Y luego pues empieza a crecer. Uno podría decir, pero esto me obliga a utilizar H's grandes. Sí y no. Incluso si yo utilizo H's más pequeños, observen que si pongo este H que es más pequeño, sigue siendo menor que los demás. Y si utilizo este, está básicamente en el mismo orden de magnitud. Entonces siempre es mejor o igual. Siempre es mejor o igual. Al final también lo afecta, obviamente, la parte numérica. Pero esto lo que quiere decir es ventajoso porque ustedes no tienen que utilizar H's tan grandes. Tan pequeños, perdón. Entonces da mucho mejor. ¿Y ustedes qué creen que pasará si utilizamos Richardson pero aplicado a la central? ¿Será que mejora o no mejora? Si así le hizo a la forward, ¿qué le hará a la central? Vamos a probarlo. Pero entonces tengo un problema. Si el algoritmo es el mismo, solamente cambia esta función central. Ahora yo tendré que hacerlo con forward. Entonces yo tendría que poner aquí forward, ¿sí? Ya estoy probando Richardson con forward. Si el H es más pequeño, la máquina hace los mismos pasos, Juan Diego.
pero la precisión es mejor, simplemente. Pero el H es la misma cosa en cuanto a representación del número, porque el número de pasos computacionales es el mismo. Pero en cuanto a precisión para nosotros, es la misma cosa. Entonces ahora le puse aquí forward, forward, entonces tengo que volver a compilar, actualizar, pongo mis datos, y ahora miremos, voy a actualizar esta figura. Miren que ahora aplicando de Richardson a la derivada central, pues nos da este comportamiento que aparentemente es mejor, pero perdimos como la información de la otra columna, ¿sí? Porque yo estoy aquí calculando solo una nueva columna ya. Entonces, miren, si el código es el mismo, ¿será que podemos utilizar un truco parecido a esto de mandarle la función? Es decir, miren, aquí tenemos el X, el H, la función a derivar, pero ahora yo quisiera como parametrizar esto. Es decir, quisiera como poderle decir a Richardson, quiero que me calcule la derivada de esta función, pero además quiero que utilice este algoritmo, ya sea el central o el forward. ¿Cómo es que hacemos para parametrizar una función? Nosotros escribimos aquí un puntero. Pero ahora yo quiero escribir un puntero que me represente las funciones de las derivadas. Ustedes ayúdenme, por favor. Miren los algoritmos forward y central. ¿Cómo es su firma? ¿Cómo es la forma de declararlos? Y díganme yo qué debería escribir acá, por favor. Me pueden decir o me pueden escribir en el chat. ¿Cómo puedo declarar un puntero que represente a los algoritmos de las derivadas como están escritos? Double, double, double FPTR, exactamente. Entonces, primero lo que retorna, que es double, miren, estos dos retornan double y double, ¿listo? Y dentro de sus argumentos, entonces reciben double, double y FPTR. Entonces vamos a ver si eso funciona. Double, double y FPTR. Pues con esto estamos declarando a un tipo de datos de funciones de derivada. Y entonces yo podría decirle acá, venga, usted no solamente va a recibir la función f, sino además pues deberíamos poner otro nombre, como fptr deriv, para que quede claro que es un puntero, fptr deriv, y a eso lo vamos a llamar arg, como de algoritmo, de forma genérica. Entonces aquí le vamos a poner fptr deriv y algoritmo, y entonces aquí simplemente le diríamos, llame a ese algoritmo acá, y llame a ese algoritmo acá. Con esto nosotros entonces ya hemos parametrizado, podemos ponerle que lo haga con la derivada central o con la derivada forward. Y ya, ¿sí? Ya está listo. Entonces ahora vamos a poder imprimir los dos Richardson con la central y con la forward. Y lo único que cambia es que aquí le tendríamos que mandar que esto es con la central. Voy a agrandar más esto. Y aquí le podríamos decir que es con la forward. El algoritmo central en el de arriba, el algoritmo es forward. Hagámoslo en el orden que hemos venido haciendo todo. Primero forward. Luego central. Y vamos a actualizar acá para que imprima apropiadamente. ¿Listo? Y de esa manera quedó nuestro código completamente pues parametrizado, ¿sí? Entonces miren que tenemos solo un forward, un central y un Richardson, pero el Richardson recibe tanto lo que va a derivar como el algoritmo con el que queremos derivar para él poder hacer la aproximación de ese algoritmo, la mejora del algoritmo. Entonces utilizando esos punteros es mucho más sencillo, el código no está repetido, está claro, está corto. Entonces pues miremos a ver ahora sí cuánto nos da. Voy a venir ahora sí a compilar. Uy, eso compiló. Pensé que me iba a compilar sinceramente. Y ahora vamos a escribir acá, entonces a ver. Esto será Richardson, la primera columna es Richardson, pero con la central. Y ahora queremos decirle el mismo dato usando la 1 y la 5 con líneas y puntos y el título sería Richardson con forward. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, ahora sí podemos comparar entre ellas. Miren que empecemos desde el principio. La forward es esta, la central es esta, que es mejor, pero miren que con Richardson es impresionante. Miren la forward, yo lo puse al revés, ¿no? Pero
para que quede bien, observen ahora sí entonces que ya no se ve como tan diferente forward con central cuando la vemos en esta escala. ¿Por qué? Porque Richardson con forward es tan bueno que baja así de rápido y Richardson con central es excesivamente bueno, baja demasiado rápido. Observen que básicamente desde el principio tenemos ya un orden del error de 10 a la menos 7 y con utilizar simplemente unos H's un poquito más pequeños, estamos prácticamente casi que en el error de la máquina. La precisión en los doubles es de 10 a la menos 15 y aquí tenemos del orden de 10 a la menos 13, está muy bien. Y luego pues va creciendo, pero siempre es mejor o igual. Entonces, esta interpolación funciona muy, muy bien, excelente, funciona y nos reduce muchísimo más el error y no nos obliga a utilizar H's tan pequeños. Ahora sí, con un costo computacional un poco más grande, porque evidentemente en Richardson estamos llamando 2 veces al algoritmo. Entonces, vale más, pero vale la pena. Vale el esfuerzo, más bien, ninguna pena, vale el esfuerzo, ¿sí? Vale el esfuerzo de tenerlo, pues porque para este caso, de todas maneras, este código pues es inmediato, entonces pues no importa, digamos, le damos preferencia a la precisión. Si fuera un código mucho más grande, donde esas funciones fueran mucho más complejas, más pesadas, cosas de ese estilo, pues entonces uno tendría que evaluar, pero en general siempre es mejor tener más precisión que tener menos precisión. Y entonces esta es la manera en que hemos aprendido también, pues, de hecho hoy siento, no sé si ustedes lo sienten, pero pues hemos visto varias cosas. En cuanto a programación, hemos visto cómo declarar punteros de funciones para parametrizar nuestras funciones, pero además hemos visto cómo calcular las derivadas también. Las derivadas son realmente sencillas, pero uno pensando un poquito en cómo mejorar los algoritmos, pues puede pasar a la central y si quiere mejorarlo aún más, pues utilizar la extrapolación de Richardson y esa es la mejor manera de calcular nuestras derivadas numéricas. Entonces, si yo en algún momento tengo un algoritmo que necesita las derivadas y no tengo manera de calcular por alguna razón la derivada analítica, pues que siempre va a ser mucho mejor que cualquier otra cosa, entonces puedo utilizar Richardson mezclado con central para que me dé lo mejor posible, mi derivada numérica. ¿Y por qué decimos que es lo mejor posible? Pues porque vamos a obtener cosas de este estilo, que son, ok, entonces les voy a pasar el código. Entonces vamos a ver, se implementa Generic Version for Richardson using any algorithm for the derivative. Listo. Ya se los envié, ya quedó listo. Y listo. Eh, Creo que no es. Podemos hacer otra vez un par de cositas de mejoras del código, pero este ya está suficientemente bien. Digamos que aquí es el punto en el que uno debe saber cuándo parar. En C++ se les permite entonces hacer cosas genéricas, entonces hacer clases, functores, templates, no sé qué, entonces uno puede hacer más genérico todavía la, la función, uno puede hacer genérico estos tipos de datos, pero ya llega un punto en el que uno debe parar o hacer clases y no sé qué, y eso pues no le trae muchas ventajas. Para aprender los conceptos, aprender esos conceptos, digamos, de funciones plantillas, de pronto la próxima vez podríamos hacer esa parametrización, pero por ahora creo que ha sido hoy suficiente. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo no les quedó claro? Profe, bueno, Sí. es que yo no sé cómo graficar eso todavía. Yo estoy en la máquina virtual, pero no sé cómo hacer. Pero que es, no sé, aquí están las instrucciones. Entonces, Eh, o sea, por lo menos yo pongo el a.out 2.7, el guioncito a2.xt y pues no sé qué tendría que poner después. lo primero es, a ver, si tú haces esto no es guión, ¿no? Esto es un mayor. Si tú haces esto, te sale la tabla de datos así Eso. te sale la tabla de datos así en la consola, ¿sí o no? Sí, 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 sin poner Sí. el datos.txt. Listo, ahora Sí. lo mandamos al datos.txt. No te sale nada. No, exactamente. Listo, y si tú haces esto, te salen todos los datos en la pantalla. Cat quiere decir, bóteme todo lo que está ahí en ese archivo, bótemelo en la pantalla. ¿Sí te sale esto así? Yo voy. Datos.txt. Sí. Listo. Entonces, en esta misma consola, antes, pues, hagámoslo aquí de una vez, escribe Genoplot
Enter. Con eso me estoy asegurando de Pero, que estés metido en la misma carpeta. y escribo el simbolito este al inicio del ese dinero. Ah, no, no, bueno, sí, ya escribí GnuPlot. Solo GnuPlot, porque mira que ese simbolito pertenece a mi prompt, pero no tienes que escribirlo. GnuPlot. ¿Ya Ah, entraste a ok, GnuPlot? sí, me pareció lo mismo que tienes tú. Listo. Y ahora tú escribes simplemente, vamos a hacer la primera. Datos.txt usando la uno con la 2. ¿Te sale esto? Lleva un momento. Ya, es que estoy buscando el signito del apóstrofe. ¿El qué? No, pueden ser El comillas apóstrofe. sencillas, pueden ser comillas sencillas o Ah, comillas dobles, cualquiera de las dos. ok. Entonces, datos.txt y qué más. Uno, dos. Me salió como, o sea, ya me salió como la Sale así ventana, como pero no hay gris, nada. Sí, pero es en como en blanco. blanco. Pero ahí hay unos Ujú. puntos, mira. Aquí abajo hay unos puntos y aquí hay unos puntos, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, exacto, eso era lo que decíamos de la escala. Entonces, vamos a hacer lo mismo, con flecha arriba puedes moverte en el historial. Entonces, es la misma sintaxis, pero le pongo Ujú. con líneas y puntos. With LP. Se ve un poquito mejor. Sí, ahora son una recta. Listo. Y ahora le vamos a cambiar la escala, es el log XY. Le estamos diciendo que ponga logaritmo tanto en X como en Y. Y volvemos a pintar. Sí, ahora sí me aparece como apareció. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya después tú puedes simplemente completarla, puedes mirar ¿en qué? Acá, en el video, pues ya estamos haciendo es columna uno con 2, columna uno con 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya te salen ¿qué? Todas las curvas. ¿Listo? Ok. Bueno, gracias, profe. Un gusto. ¿Cómo se sale uno con quit? Y uno también Ok, desde ok. GeoGebra puede imprimir a PDF y eso, pero eso lo veremos después. Lo último que quiero mostrarles es, miren que cuando escribimos esto, estábamos diciendo, yo quería una función de Richardson que, digamos, reciba cualquier función f para derivar y reciba cualquier algoritmo también. Esto es una forma de hacerla genérica con estos punteros, pero también la podemos hacer genérica con algo que es para eso, que son las plantillas en C++. Entonces voy a guardar esto y va a ser simplemente el ejemplo de cierre. Entonces deriv con template.cpp. Y esta es otra manera de hacerlo de pronto sin la sintaxis de fptr y no sé qué cosas. Voy a declarar básicamente la misma función, pero esto tiene un truco. Yo lo que le voy a decir es, esta cosa la voy a llamar typeAlg. O sea, yo no sé ese algoritmo qué tipo tiene. ¿Listo? Entonces lo voy a llamar un algoritmo de tipo genérico typeAlg y aquí lo voy a llamar typeFun, como el tipo de funciones y como el tipo de algoritmo. ¿Listo? Estos son tipos genéricos. Yo no sé esos tipos qué son. Ni son doubles, ni son FPTR, ni son floats. No sé, no tengo ni idea. Esto cuando no se tiene ni idea se llama precisamente una plantilla. Y para que funcione tenemos que utilizar esta sintaxis, template, y entonces aquí le ponemos class o type name, es lo que se pone. Le ponemos los tipos de datos genéricos que queremos que utilice. Entonces ponemos type font. Al hacer esto le estamos diciendo hay un tipo de datos genéricos que es este, que yo no sé qué tipo es. Usted, compilador, cuando llamen a esta función, dedúzcalo. Entonces, el compilador genera código para nosotros. Eso es lo que va a suceder. Y aquí hay otro que es typeAlg. Estos nombres los puse así yo muy grandes, muy largos, como para que ustedes vean la identificación, pero pues no es que tenga que llamarse así siempre. ¿Listo? Y si quieren, para que lo vean, yo no sé si eso se puede implementar abajo. Creo que no, creo que toca implementarlo de una vez. Voy a implementarlo aquí directamente para no tener problemas. Entonces voy a ir a copiar este algoritmo acá, lo mismo, pero yo le voy a cambiar el nombre a Richardson, le voy a poner T. Richardson para que no tenga el mismo nombre de antes y la T pues porque es template. Entonces, ¿qué haríamos acá? Esto no cambia de ninguna manera.
Y lo interesante, pues digamos desde el punto de vista computacional, es que cuando uno hace esto, y yo vengo y llamo acá a mi función T. Richardson, entonces miren que lo único que va a hacer es esto, cambiarlo así. Cuando yo hago esto, entonces miren que el compilador llega y dice, ok, este T. Richardson es una template. ¿Por qué sé que es una template? Porque me declararon que estos son tipos genéricos, que no conocemos cuáles son. Entonces él va y dice, listo, X es double y la template recibe un double, perfecto, eso funciona. H es un double, esto es un double, perfecto, eso funciona. Pero font es un tipo genérico, entonces él dice, listo, voy a coger este código y voy a crear la función apropiada para font. ¿Font qué es? Una función que retorna un double y recibe un double. Y él se encarga de hacer todo eso. O sea, usted no tiene que declarar el puntero. Y luego ahí dice, listo, forward, ¿qué es? Forward es esta función. Eso es una función que recibe dos doubles y un puntero a una función. Entonces yo voy a declarar todo eso. O sea, como tal, el compilador está creando el código para ustedes. Ustedes simplemente hacen su algoritmo genérico acá y el compilador le genera ese código. Voy a ver si sí funciona. Nunca lo he usado acá. Vamos a ver si sí compila esta vaina. Entonces, G++, ¿cómo es que se llama esto? Deriv template. Uy, eso compiló. Entonces, compiló, pero miren que ahora yo estoy utilizando la genérica de la T. Richardson y ahora lo voy a ejecutar. Miren que ahí están mis datos, los redirecciono a datos.txt y observen que si voy a Genoplot y actualizo mi figura me da lo mismo. Pero eso es impresionante porque esta T. Richardson es una template y nuestro código fue el que se encargó, nuestro compilador fue el que se encargó de crear el código apropiado. ¿Sí? Entonces, de hecho, yo podría borrar incluso este Richardson viejo. Ya no lo necesito. Y yo puedo crear tantos, digamos, tantas templates, tantos algoritmos, perdón, tantos tipos de datos genéricos como yo quiera. Yo incluso podría decirle que ese tipo de datos genérico, pues es también un tipo de dato genérico, y él se va a encargar de que si lo llamo con doubles, funcione con double, y si lo llamo con float, funcione con float. Eso es impresionante, y eso entonces eso hace que nuestro compilador, o sea, si ustedes tienen un algoritmo genérico, nuestro compilador genere el código por nosotros. ¿Habrá alguna manera también de hacer que forward y central, por ejemplo, sean templates? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podríamos declararlos? Sería jugando con este FPTR, ¿cierto? Volverlo un template también. También se puede hacer. Pues no es que ganemos mucho, realmente esto es bien corto, esto no es que ganemos mucho, pero también se puede hacer. Y miren que yo ya no necesito este FPTR derivada, tampoco se necesita, pues porque nuestro compilador es el que se está encargando de darnos este tipo de datos. Para que ustedes lo vean, vuelvo a compilar, vuelvo a correr y vuelvo a ir a Genoplot y actualizo y me dan exactamente los mismos datos. Entonces esto es muy bueno porque nuestro compilador ahora está generando el código por nosotros. Nosotros no tenemos que hacerlo. Déjenme yo pruebo una cosa porque es que a mí me parece que uno no puede declarar e implementar las funciones. Templates, así como hemos venido haciendo para organizar el código. Pero pues voy a verificar a ver si eso es verdad lo que estoy afirmando. Pues así. Así se puede, listo. Entonces, ya, eso es todo. Entonces está la otra manera de hacerlo, está la manera como más común de hacerlo. Y uno pues entonces podría, digamos, parametrizar absolutamente todo y el compilador genera código para nosotros. Esto es lo máximo que vamos a ver de plantillas. Uno puede hacer, por ejemplo, que el compilador calcule cosas en tiempo de compilación y se demore un montón la compilación y no sé qué, pero pues eso realmente ya se sale como de nuestro alcance. Es muy útil saber las plantillas porque yo puedo parametrizar algoritmos sobre diferentes tipos de datos. Es para eso. Y ahora sí, con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Antes de que se vayan, ¿qué hemos visto el día de hoy entonces en cuanto a programación? Hemos visto cómo crear punteros de funciones fácilmente, hemos visto cómo crear plantillas y ya, no hemos visto nada más en cuanto a programación. Y en cuanto a métodos numéricos, hemos visto cómo calcular derivadas. Empezamos por la derivada forward. Esa derivada nos permitía a nosotros calcular pues, derivadas, pero no era la mejor. Vimos que el error decrecía proporcional a h, como se había predicho con las expansiones de Taylor, pero pues eso no era muy bueno. Luego utilizamos la central,
Eso mejoró muchísimo y luego utilizamos Richardson para mejorar aún más esas dos. Y ya, eso es todo. Con eso terminamos esta clase, chicos. Muchas gracias por su atención. Profe, qué pena, es que yo tuve un problema con el GNU-Plot, no me deja correrlo, me dice que no puede correr ciertos plugins, Wayland y ¿cuál era el otro? XCB. O sea que tú no estás en la máquina virtual ni en la sala. Sí, sí estoy en la máquina virtual en la sala, pero no. No, no puedes estar en la máquina virtual en la sala porque son dos cosas diferentes. ¿Estás en la sala o estás en la máquina Ah, virtual? en la máquina virtual, en la máquina virtual. En la máquina virtual, listo. ¿Quieres compartir pantalla? ¿Lo miramos? Es que, bueno, sí, voy a intentarlo, pero es que se pone un poco lento, pero sí. Listo. Vamos a ver. O si no, si quieres, puedes mandarme después una foto por un correo o algo así. Con gusto, que les va muy bien. Sí, profe, yo creo que mejor es que tengo clase ya. Entonces, Listo, mejor. Entonces, tómale una foto y lo guardas ahí en un draft y luego me escribes el texto para explicarlo. ¿Listo? listo. Gracias. Hasta luego, Con profe. gusto. Hasta luego. Feliz día para todos.